Si esta búsqueda resuena contigo, suscríbete ahora y deja tu like. No como un gesto automático, sino como un acto consciente, una señal de que estás dispuesto a mirar más profundo, a atravesar el velo y cuestionar lo que siempre te dijeron sobre el dolor. Porque hoy no vamos a rodear el misterio, vamos directo al núcleo. La mayoría manifiesta sufrimiento porque no sabe quién es. Esa es la raíz. No es el destino, no es un castigo divino, no es mala suerte, es ignorancia espiritual. Y no hablo de falta de información, sino de olvido de la verdadera identidad. Los antiguos lo sabían. En los textos atribuidos a Hermes Trismegisto se repite una verdad incómoda. El ser humano crea su realidad desde su estado interior. Y si su interior está fragmentado, confundido y dominado por el miedo, lo que proyecta hacia afuera será sufrimiento. Observa con honestidad. La mayoría vive reaccionando a noticias, a palabras, a recuerdos, a heridas del pasado. Esa reacción constante es un estado vibratorio, y toda vibración sostenida termina tomando forma. El sufrimiento no aparece de la nada, es cultivado, alimentado, repetido, se convierte en hábito. Los antiguos gnósticos, como los que preservaron enseñanzas atribuidas a Valentín, afirmaban que el mayor error del ser humano es identificarse con lo externo. Cuando alguien cree que es su cuerpo, su historia, su trauma o su carencia, comienza a actuar desde la escasez. Y la escasez produce más escasez. El miedo produce más miedo. La herida no sanada busca situaciones que la confirmen. ¿Por qué la mayoría manifiesta sufrimiento? Porque la mente colectiva está programada para esperar lo peor. Desde la infancia se nos enseña a anticipar el fracaso, a desconfiar, a competir, a defendernos. Rara vez se nos enseña a observar nuestros pensamientos como creadores de realidad. Rara vez se nos revela que cada emoción sostenida es una semilla. Mira el Petrán. Una persona teme ser abandonada. Sin darse cuenta, actúa desde la inseguridad. Se apega, controla, desconfía. Esa energía tensa erosiona la relación. Y cuando finalmente ocurre el abandono, confirma su creencia original: siempre me dejan. No ve que su miedo fue el arquitecto invisible. En antiguos manuscritos descubiertos en lugares como Nag Hammadi, se habla del sueño espiritual. El ser humano dormido cree que las circunstancias lo dominan. El despierto comprende que su estado interior precede a la forma exterior. Pero despertar implica responsabilidad, y la mayoría prefiere culpar al mundo antes que mirarse con crudeza. Hay otro nivel más profundo. El sufrimiento otorga identidad. Esto es difícil de aceptar. Muchas personas se definen por sus heridas. Soy el traicionado, soy la víctima, soy el que nunca tuvo oportunidades. Si el dolor desapareciera, ¿quién serían? El ego teme esa pregunta, porque sin el relato del sufrimiento, tendría que enfrentarse al vacío. Y en ese vacío se esconde el verdadero ser. El sufrimiento también ofrece pertenencia. La sociedad conecta a través de la queja. Conversaciones enteras giran en torno a problemas, injusticias, enfermedades, crisis. Quien intenta hablar de responsabilidad interior a menudo es visto como ingenuo o insensible. Así, la conciencia colectiva refuerza el patrón. Pero escucha esto con atención: en manifestar sufrimiento no es lo mismo que experimentar dolor. El dolor es parte de la condición humana. El sufrimiento prolongado es resistencia al dolor, es lucha contra lo que ya ocurrió, es identificación con la herida, es repetir mentalmente el evento hasta convertirlo en identidad. Los antiguos sabios enseñaban que la mente es un jardín. Si no eliges qué sembrar, crecerán espinas por defecto. La mayoría no elige, reproduce pensamientos heredados. La vida es difícil, el mundo es peligroso. No soy suficiente. Cada frase repetida con emoción se graba en lo profundo del inconsciente. Y el inconsciente no distingue entre verdad y creencia, simplemente ejecuta. ¿Por qué la mayoría manifiesta sufrimiento? Porque no vigila su diálogo interno. Porque no cuestiona sus creencias. Porque busca cambiar el efecto sin transformar la causa. Quiere relaciones sanas sin sanar su miedo. Quiere abundancia sin revisar su mentalidad de carencia. Quiere paz sin enfrentar su caos interno. Y hay algo más inquietante. El sufrimiento genera una descarga química en el cuerpo. El drama activa hormonas, intensifica la experiencia, crea una sensación de intensidad que el organismo aprende a reconocer. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a esa química. La persona se vuelve adicta a la emoción del conflicto. Sin conflicto, siente vacío. Esto no se dice para juzgar, se dice para despertar. Porque en el fondo, cada ser humano posee una chispa de conciencia, capaz de observar todo esto. Esa chispa no sufre, no observa, no reacciona. Comprende, no se identifica. Presencia. Pero para acceder a ella, es necesario atravesar la incomodidad de reconocer que hemos participado activamente en la creación de nuestro propio laberinto. La mayoría manifiesta sufrimiento porque no ha descubierto que es creadora. Vive como efecto cuando en realidad es causa. Y mientras siga creyendo que el mundo externo es el origen de su estado interior,
continuará girando en el mismo ciclo. Hoy te invito a hacer algo diferente. No cambiar el mundo de inmediato. No force our resultados, solo observa. Observar tus pensamientos como si no fueran tú. Observar tus emociones sin convertirlas en identidad. En ese simple acto comienza la ruptura del patrón. Y cuando el patrón se rompe, algo extraordinario ocurre. El sufrimiento pierde su alimento. Pero esto es apenas el umbral. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en ti que reconoce esta verdad, aunque todavía no pueda explicarla con palabras. Y si este contenido está despertando algo en tu interior, suscríbete y deja tu like como un acto consciente de alineación con tu propio proceso. No por mí, sino por ti. Porque lo que estás escuchando no es información, es recordatorio. Continuemos. La mayoría manifiesta sufrimiento porque vive desde la separación. Separación de sí misma, separación de los demás, separación de la fuente de la vida. Y esta sensación de estar separados crea una percepción constante de amenaza. Si estoy separado, estoy solo. Si estoy solo, debo defenderme. Si debo defenderme, el mundo es hostil. Y cuando el mundo se percibe hostil, cada experiencia se interpreta como confirmación de peligro. Los antiguos textos atribuidos a Platón hablaban de la caverna, sombras proyectadas en una pared que los prisioneros confundían con la realidad. Hoy la caverna no es de piedra, es mental, son creencias heredadas, traumas no resueltos, narrativas colectivas. Y desde esa caverna interpretamos todo. El problema no es lo que ocurre, es el significado que le damos. Dos personas pueden atravesar la misma pérdida. Una se destruye internamente, la otra se transforma. ¿Qué cambió? El significado a la interpretación. La historia que cada una eligió contarse. La mayoría no elige conscientemente su interpretación, la hereda, y esa herencia suele estar teñida de miedo. Aquí se revela otro secreto profundo. El sufrimiento se mantiene vivo por la resistencia. Cuando algo ocurre que no coincide con nuestras expectativas, surge tensión. Esa tensión es natural al principio. Pero cuando nos aferramos a la idea de que esto no debería estar pasando, creamos fricción interna, y esa fricción prolongada es sufrimiento. La vida fly, lament resist. En enseñanzas atribuidas a Buda se afirma que el apego es la raíz del sufrimiento. No el amor, sino el apego. El apego exige permanencia en un mundo cambiante, exige control en un universo dinámico, y cuando la realidad no obedece, surge la frustración. Pero hay algo todavía más profundo. La mayoría manifiesta sufrimiento porque ha sido condicionada a buscar validación externa. Desde pequeños aprendemos que nuestro valor depende de aprobación, éxito o reconocimiento. Cuando la validación llega, sentimos alivio temporal. Cuando no llega, sentimos vacío. Así nace una oscilación constante entre euforia y caída. Ese vaivén es agotador. Y en ese agotamiento, la persona comienza a creer que la vida es dura por naturaleza. No percibe que está viviendo en función de expectativas externas. Su identidad depende de factores inestables, y lo inestable no puede ofrecer paz duradera. Existe también el miedo al silencio. Cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, pantallas, ruido o emergen emociones no procesadas. La mayoría evita ese espacio. Prefiere mantenerse ocupada antes que enfrentarse a su propio interior. Pero lo no enfrentado no desaparece. Se acumula, y lo acumulado busca expresión, a veces como enfermedad, a veces como conflicto, a veces como repetición de patrones dolorosos. El sufrimiento repetido es señal de lección ignorada, no como castigo sino como insistencia de la conciencia. Cuando una experiencia dolorosa se repite con distintos rostros, pero la misma esencia, es una invitación a mirar dentro, pero la mente prefiere cambiar de escenario antes que cambiar de comprensión. Y aquí se esconde otra clave. La mayoría intenta cambiar las circunstancias, sin transformar la vibración interna que las genera. Es como querer ver otro reflejo sin cambiar el rostro frente al espejo. Se mudan de ciudad, cambian de pareja, cambian de trabajo, pero llevan consigo el mismo miedo, la misma herida, la misma narrativa. Entonces el patrón reaparece. ¿Por qué? Porque el exterior responde al interior. Esto no significa que todo lo que ocurre sea conscientemente elegido. Significa que el estado profundo del ser influye más de lo que imaginamos. Creencias arraigadas, emociones reprimidas, expectativas inconscientes. Todo ello configura una frecuencia. Y esa frecuencia filtra la experiencia. La mayoría manifiesta sufrimiento porque no ha aprendido a detenerse antes de reaccionar. Reacciona desde la herida y luego justifica la reacción. Pero entre estímulo y respuesta existe un espacio. En ese espacio reside la libertad. Sin conciencia, ese espacio desaparece. Con conciencia se expande. También hay una dimensión colectiva. Generaciones enteras han transmitido miedo como mecanismo de supervivencia. Crisis, guerras, pérdidas, escasez, todo quedó grabado en la memoria cultural. Y aunque el contexto cambie, el patrón emocional persiste. Sin cuestionamiento,
Heredamos no solo bienes y costumbres, sino también temores. Sin embargo, hay algo luminoso en todo esto. Si el sufrimiento es aprendido, también puede desaprenderse. Si fue condicionado, puede descondicionarse. Si fue manifestado inconscientemente, puede dejar de manifestarse conscientemente. Pero para ello es necesario atravesar una etapa que la mayoría evitan: la responsabilidad radical. No culpa, no juicio, responsabilidad. Reconocer que, aunque no elegimos cada circunstancia, si participamos en la forma en que la sostenemos internamente. Cuando una persona comienza a observar su pensamiento repetitivo, cuando identifica la emoción dominante que la acompaña, cuando cuestiona la historia que se cuenta, algo empieza a cambiar. La energía deja de ser automática. La reacción pierde fuerza. El viejo patrón comienza a debilitarse. Y en ese debilitamiento el sufrimiento pierde su raíz. Pero todavía queda una pregunta esencial: si es posible vivir de otra manera. ¿Por qué tan pocos lo logran? ¿Qué impide que esta comprensión se convierta en transformación real? Ahí es donde el viaje se vuelve aún más profundo. Tan pocos transforman su vida porque el sufrimiento, aunque doloroso, es conocido. Y lo conocido ofrece una falsa sensación de seguridad. El ser humano teme más a lo desconocido que al dolor repetido. Prefiere un patrón que lastima pero es familiar, antes que un territorio nuevo donde el ego no tiene control. Aquí se revela un principio antiguo. El ego no quiere paz. Quiere continuidad, quiere seguir existiendo como narrativa. Y muchas veces esa narrativa está construida sobre el conflicto. Si el conflicto desaparece, la identidad construida alrededor del sufrimiento se desmorona. Y eso, para la mente no entrenada, se siente como muerte. En enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret se habla de morir para nacer de nuevo. No es una metáfora externa, es interna. Morir al personaje herido. Morir a la historia repetida. Morir a la necesidad de tener razón. Y ese proceso no es cómodo, es profundamente confrontador. La mayoría manifiesta sufrimiento porque no está dispuesta a atravesar esa muerte simbólica. Transformarse exige soltar excusas, exige dejar de señalar culpable, exige observar con honestidad donde seguimos alimentando lo que decimos querer eliminar. Y eso implica desmontar estructuras internas que han sido sostenidas durante años. Existe también el miedo a la propia luz. Suena paradójico, pero es real. Si una persona deja atrás su narrativa de víctima, ya no puede justificarse, ya no puede permanecer pequeña. Tendrá que asumir su poder creativo, tendrá que aceptar que su pensamiento, su emoción y su intención influyen en su experiencia. Y asumir poder implica asumir responsabilidad constante. Muchos prefieren la comodidad de la inconsciencia. Además, el entorno no siempre apoya la transformación. Cuando alguien empieza a cambiar, a responder con calma donde antes reaccionaba con ira, a elegir silencio donde antes discutía, el sistema alrededor se incomoda, porque el cambio de uno altera el equilibrio del grupo. Y si el entorno está habituado al drama, intentará restaurarlo. Por eso tan pocos perseveran. Pero aquí está la revelación más importante: el sufrimiento no desaparece por lucha, sino por comprensión. Cuando comprendes profundamente un patrón, pierde fuerza. Cuando ves claramente cómo tu mente repite una historia, la historia comienza a desvanecerse. La conciencia ilumina, y lo iluminado ya no puede operar en oscuridad. En tradiciones herméticas se afirma que como es adentro, es afuera. Este principio, asociado a enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, no es poesía mística, es una ley de coherencia. El exterior refleja estados internos sostenidos en el tiempo. Cambiar el reflejo sin cambiar el origen es inútil. Entonces, ¿qué hace quien decide dejar de manifestar sufrimiento? Primero, observa sin juicio. Reconoce la emoción predominante en su vida. ¿Es miedo? ¿Es culpa? ¿Es resentimiento? Luego identifica la creencia que la sostiene. Toda emoción persistente está respaldada por una idea repetida. Después, comienza un proceso silencioso de sustitución consciente. No se trata de negar el dolor, sino de dejar de nutrir la narrativa que lo perpetúa. Cada vez que el viejo pensamiento aparece, se reconoce y se elige otro. No desde la fantasía, sino desde una comprensión más amplia. Gradualmente, la vibración cambia. Y cuando la vibración cambia, las decisiones cambian. Las decisiones nuevas generan experiencias distintas. Y esas experiencias refuerzan una nueva identidad. No la identidad del sufrimiento, sino la identidad del creador consciente. Esto no ocurre en un día. No es magia instantánea. Es disciplina interior. Es vigilancia amorosa del pensamiento. Es coherencia entre intención y acción. Es aprender a detenerse antes de reaccionar. Es elegir conscientemente qué historias seguir alimentando. La mayoría no manifiesta sufrimiento porque el universo sea cruel. Lo manifiesta porque vive en piloto automático, porque no cuestiona su diálogo interno, porque teme soltar lo que la define, porque no ha descubierto que dentro de sí existe un observador que no está herido. Cuando ese observador toma el mando, todo cambia. Las circunstancias pueden seguir siendo desafiantes, el dolor puede seguir apareciendo, pero ya no hay identificación total. Hay presencia,
hay espacio, y en ese espacio, el sufrimiento no puede echar raíces profundas. Y aquí llegamos a la esencia: no viniste a este mundo a repetir patrones inconscientes. Viniste a reconocer tu naturaleza creadora, a recordar que tu mente es un instrumento poderoso, a comprender que cada pensamiento sostenido es una semilla que tarde o temprano dará fruto. La mayoría manifiesta sufrimiento porque ignora este poder. Tú ya no puedes ignorarlo. Ahora sabes que cada reacción alimenta o debilita un patrón. Sabes que cada emoción sostenida construye un estado. Sabes que la transformación comienza en silencio, en lo invisible, antes de hacerse visible. La pregunta ya no es por qué la mayoría sufre. La pregunta es: ¿seguirás tú manifestando desde la inconsciencia o comenzarás a crear desde la comprensión?